¿Qué tal? Buenos días, esto es Zona Saludable y te agradecemos que sigas con nosotros. Estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo a través del 91.5 de FM. Y este tema creo que va para todos, porque todos tenemos muy malos hábitos de columna, muy mala salud para la columna vertebral. Se llaman lesiones más comunes en la columna por malas posturas, higiene de la columna. Iniciamos. La salud es cosa seria. Por eso, Zona 3 presenta un programa de actualidad médica, diagnósticos, pronósticos, terapias, recomendaciones, tratamientos, información y salud. Zona Saludable, con Laura Mora. Desde la mañana con 7 minutos iniciamos Zona Saludable para ti a través del 91.5 de FM y por www.zona3.mx. Mi nombre, Laura Mora, y te agradezco que estés con nosotros en esta frecuencia y en este programa y en toda la programación de Zona 3. Estamos platicando o vamos a iniciar a platicar esta mañana con el doctor Virgilio Ortiz, médico cirujano especialista en columna. El tema, lesiones más comunes en la columna por malas posturas o la higiene de la columna, como quieras llamar. El caso es que por la forma en que nos sentamos día a día en nuestro trabajo, para ver la televisión, para comer, bueno, todo esto va dañando nuestra columna y por eso de repente nos empieza a doler y decimos, ¿pero por qué? Si no cargué nada pesado, si estoy en mi peso, y nos empezamos a cuestionar, pero bueno, todo tiene que ver con la forma en que nos sentamos. Virgilio, ¿cómo estás? Bien, Laura, gracias por invitarme. Aquí estamos a tus órdenes. Pues al contrario, gracias por venirnos a enseñar cómo debemos cuidar nuestra columna para evitar lesiones consecuentes por esto. Pues sí, nosotros somos como una máquina, de hecho somos una máquina humana y tenemos desgaste todos los días y tenemos que darle mantenimiento a la máquina. Uh-huh. Entonces es como tratar un vehículo a campo traviesa o tratar un vehículo en asfalto, ¿no? Uh-huh. Fíjate que ahorita que mencionas esto del vehículo, hay personas que se ejercitan, pero se van a se van a correr a la barranca. Sí. Y sí, fortalecerán ciertas partes de su cuerpo, pero hay otras que se dañan más, entre ellas la columna. La columna y las rodillas, ¿no? Ajá. Todo tiene un equilibrio en la vida. Nos hacemos más grandes cada día y obviamente pues nos cobra la factura el desgaste, el uso de nuestra máquina. Depende cómo lo utilices, cómo lo cuides, cómo le des la higiene postural que tú mencionabas. Va a depender de que te protejas de las lesiones que producen, sobre todo el proceso degenerativo propio del ser humano. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, hay muchas lesiones que afectan a la columna, las más comunes son en la zona lumbar, la cintura. Mucha gente dice la cadera, ¿no? La cadera es la unión del fémur con la pelvis. O la baja espalda. O la baja espalda, que es la cintura. Uh-huh. Y las otras son las lesiones en frecuencia, las cervicales, ¿no? Porque pues, es la columna más móvil de nuestro cuerpo, que es el cuello que nos sirve para todos los sentidos. O sea, modificamos nuestra posición para ver la tele, por ejemplo, ya lo mencionabas, ¿no? Uh-huh. O sea, nuestros ojos siempre tienen que estar viendo al horizonte y por eso no podemos caminar con el cuello inclinado, ¿no? O viendo hacia el cielo o viendo hacia el piso. Son cuestiones ya patológicas, ese tipo de posturas. Sin embargo, nos sirve el cuello para fijar la vista, localizar un objeto o un punto que tú quieras visualizar. Nos sirve para agacharnos y mover nuestro cuello y oler, uh-huh. que es otro de los sentidos. Mover y girar el cuello para escuchar mejor. Entonces pones el oído que oyes mejor o que estás acostumbrado a colocar para percibir toda la sensibilidad acústica. Y la lengua para probar los alimentos, comer, que es el gusto, ¿sí? Entonces ahí van todos los sentidos: vista, olfato, gusto, oído, ¿sí? Y tacto. El tacto. A través de la lengua. A través de la lengua o los labios. Los labios, Ajá. Un beso, en fin, ¿no? Eso de los besos es maravilloso. Es maravilloso, ¿no? Bueno, pero esa serie de cuestiones pues están expuestas, sobre todo, por ejemplo,
en la vida ordinaria de los automovilistas que hoy nos están escuchando ahorita en su auto, Ajá. pues van atentos a los Ubers, pues a estar visualizando hacia dónde van, visualizando el semáforo, la gente que se va a atravesar, el camión que viene atrás. Entonces la columna cervical está teniendo un sinnúmero de movimientos, y si a eso le agregas un frenón o un bache, que hay muchos en la ciudad de Guadalajara desafortunadamente, y topes, o un tope o un crash, pues un accidente, un impacto, ¿no? Entonces ahí puede sacudirse tu columna cervical de manera importante y generar una lesión, ¿no? Hay muchas posturas, pero así ergonométricamente hablando, pues cada día queremos tener sillones más flojos, más, entre comillas, más blanditos, y lo ideal es estar sentado como estamos sentados tú y yo ahorita a 90 grados, ¿no? O sea, tener nuestra cintura, nuestra columna recta, con un ángulo de 90 grados a nuestras piernas, y también las rodillas a 90 grados. Están puras escuadras. Esa es la posición más ergonómica que tiene nuestra columna, ¿no? Si ahí ya te vas a los chetlones, a los puffs y eso, bueno, sí es cómodo un momento, ¿no? Pero genera malas posturas, que ya lo mencionabas, y eso pues a la larga te empieza a dar estiramiento de tus músculos o de tus ligamentos interespinosos, la musculatura de la espalda o del cuello, el estar acostado con las almohadas muy dobladas para ver la tele, en lugar de tener pues un cojín de declive de 45 grados, recargarte en tu cabecera de tu cama para estar mejor, ¿no? En fin, hay un sinnúmero pero en términos generales es sentarse correctamente en sillas más o menos rígidas, que tengan pues algo de colchoncito en el asiento, pero que tengan una posición de 90 grados a la flexión de la cadera y 90 grados a la flexión de la columna. Hoy en día los diseñadores, yo veo las salas en las expos, etcétera, con unos sillones muy bajitos, ¿no? Ajá. Entonces te quedas con las rodillas dobladas como casi en la barbilla, como si fueras una pérgola, ¿no? Ajá. De las antiguas europeas, ¿no? Ajá. Y entonces esas posturas pues te van a lesionar la espalda. No piensan en la ergonomía, piensan en el diseño, piensan en lo bonito, ¿no? Y eso pues trae sus consecuencias. Ahora bien, mencionaba los colchones. O sea, hay muchos comerciales que te hablan de colchones con resortes individuales, ajá, colchones muy suaves, colchones muy duros, que si duerme el oso, que si no duerme el oso. ¿Cómo escoger un colchón que sea saludable? El colchón saludable es el semirrígido. Uh-huh. El colchón más saludable es el que no tiene resortes. Uh-huh. Debe ser como si fuera el césped, porque nosotros fuimos diseñados para estar en el paraíso. Que lo dejamos ir. Que lo dejamos ir por los egos que tenemos. Por caer en las tentaciones. Caer en las tentaciones, ¿no? Sí. Y Dios nos puso un paraíso, y el Edén pues era para que tú te acostaras en el pastito. Así es. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para eso, pero cada vez le queremos poner, como te decía, como en los sillones, en las sillas, en los sofás, más comodidad, entre comillas, porque es más blando. Entre más blando esté, menos higiene de tu columna. Tampoco va a ser, como decía Cuco Sánchez, ¿no? De piedra de ser la cama y de piedra la cabecera. Pero sí tener un soporte adecuado. Y entonces esas tecnologías que dicen que el resorte individual, y que eso es dañar la columna, porque si tú tienes una mala postura o tienes una mala anatomía biomecánica y le pones un resorte, entonces se va a expander al lado que está mal y vas a seguir mal. Uh-huh. Entonces lo ideal es tener un colchón firme. Ahora son de placas de alta tecnología de foam, no se vale decir las marcas, pero por ejemplo la del osito. La del osito es muy buena, de Spring Air. Perdón, ya se me salió. De hecho yo tengo uno de esos, ¿no? Es muy saludable tener una cama firme, pero no como piedra, ¿sí? Y que no tenga resortes, entonces que tenga una placa de foam o de los hules espumas modernos. Uh-huh. Y hay una moda que suena así como a comida japonesa, como tempura. Ajá. Tempura, pero también es demasiado suave y se modifica el cuerpo mucho, ¿no? Es muy costosa, pero no es lo mejor.
Vamos a la pausa comercial con estas recomendaciones del doctor Virgilio Ortiz para tener una buena higiene de la columna. Él es especialista en columna vertebral. Los teléfonos para que aclares tus dudas y hagas tus comentarios tenemos en cabina 3122-4200, 3122-4266 o si prefieres por mensaje de texto está nuestro WhatsApp a tu disposición 3318807641. Este programa se llama Zona Saludable, nos escuchas en el 91.5 de FM y nos puedes ver y escuchar en www.zona3.mx. Regresamos. Palabras que generan contenido. Zona 3, 91.5. Busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias. 10 de la mañana con 20 minutos. Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros para que aclares tus dudas sobre el tema de este día. Las lesiones más comunes de la columna vertebral por malas posturas, con el doctor Virgilio Ortiz, médico cirujano especialista en columna. Nuestros teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y nuestro WhatsApp 3318807641. Y bueno, entonces que nos quedamos con los colchones. ¿Cuáles son las posturas que acostumbramos tomar, por ejemplo, que nos pueden dañar? Yo me acuerdo mucho cuando estaba en la escuela, en la primaria, que nos mostraban en un libro cuáles eran las posturas incorrectas al momento de sentarnos, que metíamos los pies entre cuando era silla, casi los enrollábamos en las patitas, las piernas estiradas y el cuerpo echado hacia atrás, no sé, ese tipo de posturas que las hacemos supuestamente por comodidad. Todo esto daña nuestra columna. Al paso del tiempo, sí. O sea, juventud, divino tesoro. Ah, claro. Entonces, mientras estamos en el proceso de desarrollo, o sea, tú estás hablando en la primaria, que ahí es donde se logra la disciplina y se logran los hábitos correctos. Es importante, no sé si a ti te tocó, pero a mí me tocaron las bancas de madera. Sí, claro, el pupitre. El pupitre, que levantabas la tapadera para poner tus cuadernos y todo. Esas bancas tenían la ergonometría diseñada para estar, como mencionamos anteriormente, a 90, 90, 90. O sea, 90 en tu columna o la espalda recta y tus miembros pélvicos en flexión a 90 grados y tus rodillas a 90 grados. Entonces eso es lo ideal. Y hoy pues vemos que los jóvenes se ponen a estudiar y las mamás se quejan ahí en el consultorio, en la consulta. Está toda mal haciendo la tarea, se queda toda torcida para leer y situaciones de ese tipo. Entonces, lo ideal es estar bien recargados. Si estamos trabajando en una silla, es irnos nuestra parte trasera hasta atrás y que nuestro cuerpo quede recto. Y normalmente hoy las sillas ergonométricas diseñadas adecuadamente tienen una malla, la mayoría de todos, y tienen como una pancita aquí en la cintura. Entonces eso te permite recargarte y tener descansabrazo, porque también es importante que el cuello y los hombros estén descansados. Es más, hay colocadores para usar el mouse, que tienes como una almohadita en el antebrazo para que no generes problemas de obstrucción del túnel del carpo y todas esas cosas. O sea, tiene su diseño, ¿no? Entonces, el tener ese diseño pues está pensado ergonométricamente. Sin embargo, pues hay diseñadores que cuidan muy bien la ergonometría y hay diseñadores que ven lo bonito, ¿no? Lo estético, lo arte, en fin, y que no va de acuerdo pues a nuestro cuerpo, ¿no? Y sí, fíjate que últimamente hay modas en muebles en donde se están utilizando, ya se me olvidó el nombre, de estas tablas que usan para cargar cosas, que son como rejillas grandes, y están haciendo muebles de ahí. Sí. Entonces yo creo que todo esto también termina lesionando porque no tienen una estructura ergonómica o apropiada para nuestro cuerpo. Son tablas con cojines. Sí. Y ya con eso ya tienes un mueble. Ya con esto bueno, es pues la economía, porque eso es muy barato, pues, pero vista, ¿no? Pero el daño que te estás haciendo. Sí, te haces tu daño, definitivamente. O sea, si tú estás sentado en un bar, pues debes tener un banco que tenga respaldo. No puedes estar en un banco sin tener respaldo. Eso es lo peor que puedes estar flotando la columna. Siempre es más descansado para tu espalda tener un respaldo que estar al aire. Por ejemplo, en un simple banco de
De esos redonditos. Redonditos, esos que usamos los médicos, ¿no? Que Ajá. ponen en el banco, pero pues eso es un ratito para explorar, sobre todo, por ejemplo, lo usan mucho los ginecólogos porque pues tienen que bajar su altura para revisar una señora y lo usan pues en lo que se sientan y hacen la inspección ginecológica, por ejemplo. Y tampoco es bueno tener los pies volando, ¿verdad? No es bueno. Tienes, por ejemplo, los bancos de bar deben de tener ¿Dónde posar como una la periquera, pierna? le decimos Ajá. nosotros, ¿no? Donde reposar los pies. No tener los pies colgando, porque entonces eso hace no nomás trastornos de tu columna, de los músculos o tendones, sino también vascular. Los vasos sanguíneos se presionan a nivel de los fémures, la arteria y vena femoral, y entonces de repente sientes que se te van hinchando los pies, pues los tienes colgando, ¿no? Ujú. Entonces por eso es importante descansar los pies, ¿no? Bueno, tenemos ya algunas preguntas, vamos a empezar con ellas. Dice Abigail, doctor, ¿por qué cuando estoy muy estresada me duele el cuello, la nuca y la espalda baja? ¿Cómo lo puedo combatir? Y es algo común, ¿eh? Pues El eso, estrés se acumula ahí. sí, eso se cura muy simple. Eso le pones una cataplasma de $50,000 y 2 semanas en Hawái y se le quita todo el estrés y entonces Que viene... Abigail dice el doctor que él nos invita a Hawái. Pues, o a Cancún, pues, o a Bueno, Holbox, más a cerquita, donde quieran, ¿no? ándale, Holbox. Puerto Vallarta, pues. Pero el estrés, obviamente el estrés genera una tensión. Ujú. El estrés emocional porque debo la tarjeta, porque me van a correr del trabajo, porque tengo mucha carga de trabajo, porque mis hijos están mal en la escuela, porque etcétera, etcétera. Entonces viene generando una presión sensitiva, perceptiva, que genera ese estrés que llamamos nosotros es una tensión emocional. Y esa tensión pues, se transmite como un mecanismo de defensa. Por ejemplo, cuando ustedes van caminando aquí cerca de Plaza del Sol a las 2 de la mañana y van caminando y de repente ven unas personas o un grupo de vándalos, entonces tu cuerpo se prepara inmediatamente a estar tenso para la respuesta a la defensa. El estrés psicológico, de tensión, económico, de todo lo que ella menciona, también hace que el cuerpo se apriete permanentemente. Entonces, si tú ahorita, por ejemplo, tienes en la mano una pelota y la aprietas todo el tiempo y la mantienes apretada durante todo tu programa, ¿qué te pasa cuando sales del programa y sueltas? Me duele. Me duele. Ujú. Así de simple. Por eso le digo, pues una cataplasma de $50,000 y a Hawái 2 semanas y se le quita todos sus problemas, ¿no? Pero que en este caso que sea obviamente relajarte. Relajante, todo, pero el si ejercicio. ya trae el estrés ahí acumulado. El estrés, pues encomendarse a nuestro Padre Santo, Dios nuestro Señor, decir, Señor, aquí estoy, ¿no? Porque estaba leyendo una de las reflexiones en que dice, pues cuando Dios te da, si te da algo dulce, no lo quieras volver amargo. Y si te lo da amargo, pues no lo quieras volver dulce, ¿no? Entonces, hay que relajarnos y aceptar con las cosas como son. ¿Tiene remedio? Sí. ¿Se puede? Sí. ¿No se puede? Sí. Pues ya tiene la solución, no se pudo. Y soltarse. Por ejemplo, todo esto que nos provoca el estrés, esta tensión, ¿puede provocar una lesión en la columna, el vivir siempre estresados? Por supuesto, pues imagínate que tú tengas tenso los amortiguadores de tu carro todo el tiempo, pues los va a dañar, ¿no? Entonces tienes por eso el ejercicio, el ambiente recreativo, yoga, sí, la espiritualidad, que entres tú a la comunicación con el universo, ¿sí? Y que sueltes tus problemas, los dejes ahí en tu oficina y bueno, pues hay que estar donde debemos estar. Si debemos estar, no es fácil, no estoy diciendo que sea fácil, pero si imagínate que yo me llevo todos mis problemas de mis pacientes a mi casa, que a veces sí me los llevo, pues estoy tenso, ¿no? Entonces a veces pues sí me genera de repente conflicto con mi familia, pero pues hay que aprender a soltar eso. Así es, pues el dolor es por estrés. Y si sigues manteniendo este estrés, puedes dañar tu columna. Entonces, ahorita es algo que de alguna forma puedes manejar con otros métodos relajantes, como hacer ejercicio, una yoga, por ejemplo. Irte al cine, tomarte un café, para que vayas soltando el estrés. Si no lo haces, entonces vas a tener un problema de salud en columna. Por supuesto, porque va a estar tensa todo el tiempo. Perfecto, con esto vamos a la pausa comercial. Te invitamos a que te quedes con nosotros y escucha el reporte vial con el señor Eder Saldaña, dinámico y activo, él siempre en su motocicleta de zona 3. Y así es él, muy dinámico. Oye, da problema. Los cementerios están llenos. Están llenos, con mucho cuidado. Mucho cuidado. 31 22 42 00, 31 22 42 66, nuestro
WhatsApp 3318 80 76 41. Regresamos. Voces e ideas. Zona 3, 91.5. Síguenos en Facebook e Instagram como Zona 3 Noticias. Diez de la mañana con 36 minutos. Estamos platicando con el doctor Virgilio Ortiz, médico cirujano especialista en columna, sobre las lesiones más comunes en la columna por malas posturas. 3122-4200, 3122-4266 es nuestro teléfono en cabina, nuestro WhatsApp 3318-807641, al cual nos escribió la señora Flor María Tenorio. Dice: tengo 60 años, me acaban de diagnosticar espondilopatía, ya que tengo inestabilidad en la columna lumbar con artrosis grado variable. Quisiera una opinión del doctor Ortiz. Me enviaron solo a rehabilitación. Bueno, la espondilosis, ella tiene 60, ¿no? Sí. La espondilosis significa comúnmente vejez de tu columna, por maltrato, por abuso, por uso. Y entonces a los 60 años, pues todos vamos a presentar cambios degenerativos, unos más que otros. Entonces, la rehabilitación, ¿qué significa esa palabra? Su misma composición lo dice: rehabilitar, o sea, habilitar lo perdido. Entonces, no es lo mismo pues hacer gimnasia o yoga a los 18, a los 25, a los 30 que a los 60. Porque nuestra columna ya tiene osteofitos, tiene complejos de defensa marginales, tiene espondilosis lumbar o cervical y genera, pues, tiene que estirar. Te mencionaba al principio que nuestra columna se comporta como un acordeón. Entonces hay que estarlo abriendo y cerrando para que fluya el instrumento, ¿no? Estar nosotros sentados caminando todo el tiempo, parados en vertical con nuestro cuerpo, ya sea sentado o de pie, nuestra columna se tiende a comprimir. Entonces tenemos que dar el ejercicio para que la columna se extienda, se estire, en otras palabras. Y eso genere una buena función discal de los discos intervertebrales, de nuestras 33 vértebras que componen nuestra ergonometría funcional, fisiológica de nuestro cuerpo, y que se mantengan con elasticidad. Entonces ella habrá que evaluar, me imagino que le han de haber tomado una resonancia magnética, evaluar el tipo de desgaste, los cambios degenerativos de sus discos. No sé si su problema sea lumbar o cervical, que es lo más común, porque la columna torácica es como una jaula. Entonces la que menos tiene de movilidad de nuestra columna es la zona de las costillas, porque como contiene la jaula de las costillas para alojar a nuestros pulmones y el corazón, esa columna se mueve menos. Las más móviles es la del cuello y luego la cintura, la zona lumbar. Ok, Pablo Armas Villa dice: yo manejo gran parte del día por mi trabajo y termino muy adolorido de mi espalda. ¿Qué puedo hacer para evitar el daño en columna? Ejercicio. Si maneja mucho tiempo, pues tiene que bajarse un ratito en lo que se para en uno de esos centros de sitio, de abarrotes rápidos, estacione su carrito y se haga ejercicio. Si él se mantiene sin hacer movimiento, pues todo el día sentado en el automóvil, pues genera dolor, porque estás manteniendo en una sola o en muy pocas posiciones a tu columna, y eso genera compresión sostenida, y esa presión sostenida va a generar degeneración más rápido. Y bueno, esto va para todos los que trabajamos en oficina, ¿no? Sí, cada determinado tiempo hay que levantarnos, parar, a movernos, hacer ejercicios de estiramiento, subir y bajar escaleras, pero hacer tu movimiento, tus rotaciones de la columna, hacer ejercicios pasivos de menos a más, obviamente a estirar tu columna, ¿no? En Japón acostumbran a hacer cada determinado tiempo ejercicio en las oficinas. Sí, pues ya ves que los hijos del sol naciente son muy disciplinados. Sí. He tenido la oportunidad de estar ahí. Hasta en tienen sus lugares para siestas. Sí, o sea, ellos son muy disciplinados. Siestas, no fiestas, siestas en la oficina. Sí. Y hacen, pues como son asiáticos, ellos tienen esa cultura de yoga y todo eso, y ejercicios de estiramiento.
y lo hacen muy bien, y además pues la gran mayoría de los asiáticos son muy delgados. Ujú. ¿Sí? Por su alimentación y la actividad Pero que fíjate, realizan. tienen el mayor índice de problemas cervicales los japoneses. O sea, Por estrés. no sé, pero yo creo que pues su composición, porque es una composición humana diferente a la azteca, o nosotros a los nórdicos, o a los rusos, o a los africanos, o sea. Porque también ellos viven muy estresados, tienen un nivel de calidad en todos los sentidos que los estresa demasiado. Pues es que como son muy disciplinados, Ujú. se estresan mucho para cumplir su trabajo, Sus ¿no? Sus metas. formas, sus metas, etc. Pero el caso es que si tú estás 8 horas en tu trabajo, no permanezcas esas 8 horas sentadito o No, sentadita. definitivamente. Por lo menos ve al baño, hombre. Así es. Y si traes tacones, Aunque ¿cuál es la sea. recomendación? Los tacones, mucha gente se dice que los tacones son malos para la columna, y Dios nos hizo para estar descalzos, la verdad. Ujú. Todos los tacones pues se inventaron para que las señoritas o las damas luzcan mucho la parte trasera, porque al momento de usar los tacones genera una hiperlordosis el tacón al momento de caminar de puntitas, entonces las pompas se van para atrás. Y por eso se inventaron los tacones, para llamar la atención en las faldas de antes, ¿no? Ujú. Hay una premisa, por ejemplo, de la falda esa muy famosa, la falda Chanel, Ujú. hacía que con los tacones pues daba más vuelo a la falda, porque es una falda clásica, ¿no? Entonces, pues, los tacones no son malos mucho para la columna, si son más malos para el pie, porque entonces las zapatillas que son puntiagudas hacen que el dedo gordo se vaya adentro, y entonces venga lo que la gente llama juanete o jalus valgus, y deformen el pie las damas, ¿no? Que hay mucha patología de pie. Dice Erika, buen día doctora, ahí me duele mucho la parte baja de la espalda del lado derecho, no más que será, me he tomado un analgésico, me calma el dolor, me quita la molestia, pero sigo volviendo a ese dolor ¿será porque hago ejercicio? ¿Qué me recomienda? Puedes hacer un diagnóstico correcto, o sea, el tomar analgésicos, su nombre lo dice, quita el dolor, no importa qué. Hay analgésicos de primero, segundo, tercer nivel, hasta llegar a los opiáceos y los morfínicos, etcétera, que te bloquean las vías eferentes de dolor, ya sea centrales o periféricas de tu cuerpo, pero no te están curando, te están quitando el dolor. Ujú, es Hay que diferente. investigar qué genera el dolor, eso es lo importante. Entonces, si ella tiene una lesión discal o tiene una compresión radicular, o sea, una raíz nerviosa de la salida de sus vértebras, pues se va a tomar kilos y kilos de analgésico, pero no se va a curar. Okay. Va a disminuir su dolor, pero no está haciendo o no está investigando qué genera el dolor y qué tiene que hacer para que no se genere ese dolor. Terminación 0181 dice, ¿siempre un dolor en la región lumbar baja es una hernia de disco? No, es una de las patologías más comunes, más frecuentes, las hernias de disco, pero no es lo único. Hay desde tumores, hay desde síndromes facetarios, que son las articulaciones, porque vamos a decirles a ustedes que la columna se mueve básicamente por tres mecanismos. Uno es el mecanismo hidráulico de suspensión, que son los discos intervertebrales, que generan absorben los impactos de movimiento, la carrera, el salto, el agacharse, el cargar, etcétera. La segunda columna, que es la función articular vertebral, y esas se dan como articulaciones de nuestras manos, las rodillas se mueven y se desliza la columna a través de superficies de cartílago que generan ese deslizamiento del movimiento. Entonces, el tercer componente es el cordón medular, que va todo tu cableado de tu médula desde tu cerebro hasta el coxis para generar todas tus sensaciones autónomas y voluntarias e involuntarias de todo tu cuerpo. Eso significa que el sentir, la percepción, la sensibilidad, el ir a orinar, el defecar, el sexo, todas las series de movimiento voluntario e involuntario en defensa, el sistema autónomo, simpático y parasimpático. Entonces, todo eso ese es el fenómeno complejo de la columna. César Jiménez dice, buen día, yo manejo mucho tiempo y aunque hago ejercicio de pesas, observo que seguido pierdo postura al manejar. ¿Requeriré ponerme algún soporte lumbar mientras manejo? El soporte lumbar depende de qué asiento tengas, ¿no? Volvemos así, los automóviles también tienen su ergonometría y su diseño. Hay automóviles que
tu espalda se castiga en un automóvil de esos, ¿no? Entonces están hechos para carreras, ¿no? Deportivos. Entonces si ustedes ven cómo salen ahora que estuvo de moda la Fórmula 1 el fin de semana pasado, pues cómo salen los pilotos de Fórmula 1. Tienen que ir compactados porque la gran velocidad de su cuerpo tienen que ir, y van sentados estiradas las piernas, están sentados en escuadra, no están sentados como en un carro de calle. Ellos tienen los pedales, o sea, sus pies casi, las rodillas casi no la doblan. Como los go-karts, o sea, están estirados en escuadra, ¿no? Y eso es para tener un mejor equilibrio, porque su velocidad y la vertiginosidad que genera esas velocidades de casi los 300 kilómetros por hora en ocasiones, pues tienen que ir bien compactos. O sea, incluso si se fijan en los cascos, también traen un soporte para que el cuello no les gane la gravedad en el momento de la inercia. Entonces todo eso es importante. Hay que tener un buen asiento de tu carro, y si no tienes, pues hay que poner un soporte lumbar posterior dentro de ese respaldo de tu auto, y ver que no tengas ninguna patología. Antes se usaban asientos hechos de cuero, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿Eran buenos? Los de cuero se inventaron para ser frescos, porque era tanto el calor que en los viniles y eso pues te generaba sudor de tu cuerpo, y las baquetas o las borregas generaban menos estrés. Ya nos pasamos por mucho. Vamos a la pausa, regresamos. Analiza y decide. Zona 3, 91.5 FM. De regreso, no hemos dado tus teléfonos, doctor Virgilio Ortiz. ¿Cuáles son, por favor? Estamos en Spine Specialist Orthopedic Center, en Centro Médico Puerta de Hierro. Y el teléfono con varias líneas es 3813-0102. Ok. Se comunica con nosotros, terminación 4978. Dice, buen día a todos. Disculpe, ¿qué ejercicio puedo hacer para que no me duele el coxis? Sufrí un sentón y cuando me siento al levantarme es muy doloroso. Bueno, el coxis fue inventado por Dios sobre todo para las mujeres y por el alumbramiento en un bebé. El coxis y la pelvis se abre para dar alumbramiento, y es una vértebra que no tiene muchas terminaciones nerviosas, motoras, más bien sensitivas, y entonces fluctúa para podernos sentar y tener la elasticidad pélvica. Y lo único que hay que hacer es esperar si se lesionó. Hay que usar una donita o un salvavidas de niño para sentarse y que no esté contactando con la superficie rígida de su asiento, y esperar el tiempo correcto de cicatrización. Y aprovechando el espacio, tengo que corregir que mi esposa es diseñadora y me dice, como usa su palabra. Regañar. Sí, porque digo yo ergonometría y me refiero a los diseños de los muebles, pues, porque hay que medirlos para el ser humano, pero la palabra correcta de estructura es ergonomía. Ahí está. Bueno, maestro Muñoz dice, hola, buenos días, yo trabajo 12 horas y dentro del horario, pero reposo de 5 a 10 en el piso, ¿es recomendable? ¿10 minutos? ¿10 minutos en el piso? Sí, te digo que Dios nos hizo para andar en el suelo, de pie o sentados o dormidos, ¿no? Ahí está. Dice David, buen día, la enfermedad de Ehlers-Danlos puede provocar desgaste óseo. Una amiga tiene desgaste o daño en discos cervicales. Le hicieron una resonancia magnética y busca una rehabilitación o tratamiento para evitar operación. ¿Es posible esto? Ehlers-Danlos es un síndrome que es un síndrome de hiperelasticidad, que se da mucho y lo podemos ver en el Cirque du Soleil, por ejemplo, esos pacientes que se pueden doblar como meterse en una caja, ¿no? No son muchos, esa es una peculiaridad, y al mismo tiempo de tener, como dicen en México, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces, el no tener elasticidad y el tener mucha elasticidad, ambos son extremos y no son el justo medio, y puede generar daño articular. Ok. Dice Aleli Córdoba, buen día, tuve esguinces cervicales y me genera mucha molestia, se entume en los brazos, manos y hasta la pierna derecha. Tuve puesta la rehabilitación en el IMSS, en la 110, pero nunca tuve mejoría. ¿Se podría tener algunos mejores resultados con rehabilitación o ya no? Hay que evaluar su patología, ¿no? Lo más adecuado hoy en día es hacer artroplastía discal, que es una sustitución del disco y generarles la recuperación de la altura interdiscal,
y la movilidad. O sea, estamos en una época que dicen los americanos de motion preservation technology, que significa preservar el movimiento, ¿no? Entre menos fijemos una columna es mejor, pero a veces quitar el dolor y recuperar la función neurológica requiere una fusión de columna. Alfonso dice, doctor, ¿cuál es el tratamiento adecuado para rehabilitación para una postcirugía de atrofia L4-L5 en un hombre de 42 años? Pues depende de la cirugía que se haya practicado, pero generalmente una cirugía bien hecha no requiere rehabilitación más que el volver a los pasos en ciertos tiempos, no más de 6 semanas, 12 semanas, que es caminar, limitar un poco sus funciones en lo que la cirugía se da su resultado correcto, sobre todo cuando se usan implantes, tornillos pediculares, barras, cajas intercorpóreas, etcétera, de fusión. Bien realizado el procedimiento, no requieren rehabilitación. La rehabilitación es cuando nosotros tenemos un déficit secundario al proceso quirúrgico, o sea que se lastime un nervio porque se separó mucho o porque estaba muy comprimido, y entonces nuestros compañeros de medicina física y rehabilitación son expertos en la palabra lo dice, volver a habilitar su función. Señora Magda dice, doctora, ¿a qué se debe la frecuencia de la escoliosis? ¿Por qué tanta gente lo padece? Es circunstancial, tenemos unas estadísticas porque tenemos ya localizado un gen que genera ese problema de la deformidad de la columna, sobre todo en los adolescentes o niños en crecimiento. Y también por malas posturas, entonces viene la escoliosis de novo, se llama, que es en la etapa degenerativa del hombre. Señor Ramírez, doctor, yo hago todos los días el esfuerzo al cambiarme de asiento del conductor en el coche al de copiloto, y esto hace que tenga dolor agudo en la espalda baja. Y los hombres, ¿cómo puedo entender esto? No entendí muy bien. ¿Hombros? Los hombros. En los hombros. Bueno, hay que Tiene dolor en los hombros y hay la que espalda revisarte, baja. o sea, yo les agradezco todas esas llamadas, esas preguntas, pero en y en todas las especialidades y en general la medicina, pues no es para todo mal mezcal y para todo bien también. Entonces hay que puntualizar qué tiene y cuáles son las estructuras dañadas o cuál es la enfermedad circunscrita exactamente, y ver las posibilidades terapéuticas que están en la tecnología de hoy a la mano, ¿no? ¿Tus teléfonos? 3813-0102. Y tenemos un servicio social. Omar Rivas dice, me acaban de robar mi automóvil en San Pedrito, calles Tamiagua y San Martín, en la colonia Portillo López. Les dejo las placas por si lo ven, comunicarse a la... bueno, ahorita deja las placas. Es un Suru azul marino, modelo 99, placas JB27269. JBZ, me imagino, es JBZ 7269. Bueno, se le acaban de robar el vehículo. Si logras saber algo, por favor, comunícate aquí a cabina. 3122-4200, 3122-4266. Nos vamos, Virgilio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en tu programa Zona Saludable. Muchas gracias por tu invitación. Gusto en saludarte, Laura. Teléfonos otra vez. 3813-0102. Nosotros nos vamos, te dejamos en la presencia y la audiencia de la doctora Alicia Soltero. No presenté al equipo, así que lo dejo rápidamente. Omar en controles, Livier en producción, Ceci en los teléfonos y Pepe Aldape en la asistencia en la producción. Y en las calles, Eder Saldaña rodando para mantenerte informado y evites los congestionamientos viales. Mi nombre es Laura Mora y me despido como cada día diciéndote que la información ya te la dimos, la decisión la tomas tú.